O sea, yo tuve una infancia feliz, tuve una adolescencia feliz, tuve una juventud feliz, pero feliz porque no miraba más allá de las cuatro paredes que me rodeaban y me protegían, Ujú. feliz porque no miraba más allá de cómo yo veía las cosas dentro de esta burbuja. Cuando empiezas a sacar la cabeza hacia el mundo exterior, te das cuenta que las cosas son mucho más complejas y, y entonces te das cuenta que muchas de las respuestas que para ti eran las respuestas no satisfacían a mucha gente. Y por un tiempo para mí fue muy sencillo, o sea, fue, bueno, qué mal que no te satisfaga la verdad. Qué mal que te haga sentir mal esto, pero te lo voy a decir. Eh, o sea, con un nivel de empatía muy bajo, muy, muy, muy bajo. Y uno va creciendo y a uno le van pasando cosas. Y uno se va dando cuenta de otras tantas. Y entonces cuando tú tienes que dejar, por ejemplo, las iglesias tradicionales, no puedo decir todas, pero muchas usan usan tres elementos que yo los considero como la trinidad diabólica del liderazgo, que es miedo, culpa y vergüenza. Ok. Con estas tres puedo mover el mundo, con miedo, con culpa y con vergüenza. Y la religión es un buen ejemplo. Ha movido masas usando estos tres elementos de manera constante: miedo, culpa, vergüenza. Ahora, ¿cómo trabajas con gente cuando decides renunciar al miedo, a la culpa, a la vergüenza? Cuando no tienes con qué amenazarles, cuando no te interesa avergonzarles, cuando no te interesa que además de sentirse ellos culpables, tú les pones más culpa encima porque te decepcionaron a ti, decepcionaron a la iglesia, decepcionaron a Dios, decepcionaron el plan para sus vidas, etcétera. Cuando tú decides deshacerte de esas cosas, tú dices, bueno, ¿cómo lidero? ¿Cómo lo hago? Entonces, de repente te topas con que tienes que empezar a tratar a la gente como los adultos que son. Porque yo me he dado cuenta de algo, no sé si será el caso, si tú has visto este caso o no, Juan, pero a mí me he topado con gente que pueden ser profesionales súper competentes en sus áreas, en la vida, muy respetados. Ellos hablan, la gente los escucha, pero llegan a la iglesia y se someten ciegamente a alguien que le puede decir la tontería más grande, pero como es un líder espiritual, en ese momento hacen un bypass en su cabeza y esa persona automáticamente tiene la razón. Sí. ¿Cómo llegaron a eso? Mi conclusión es que han sido liderados a través del miedo, la culpa y la vergüenza. Por lo tanto, levantar la voz, decir, hey, pero se considera como peligro a que me avergüencen. Y una vez que me avergüenzan, la culpa encima porque no te está yendo en contra de mí. Ay del que alce la mano contra el ungido de Jehová. Y para tu información, el ungido de Jehová en este lugar soy yo. Llegamos a esa conclusión como pastores, no sé cómo. El Nuevo Testamento nunca habla de pastores ni de líderes como ungidos. El único ungido en el Nuevo Testamento es el Cristo, que precisamente significa eso, ungido. Por esa razón a ninguno le dijeron ungido, ningún líder, porque tenían que usar la misma palabra griega o hebrea, Mesías o Cristo, y se dieron cuenta que había solo uno. Entonces tú dices, ok, vergüenza, culpa porque desafía el liderazgo de Dios. Y luego un miedo terrible, porque ya no quieres repetirlo. Sí. No quieres volver a hacer eso porque te van a caer encima con mucha dureza. Pero le llaman eso humildad. O sea, en otras palabras, el pastor le va a decir, es que tienes que ser humilde, tienes que pasar enfrente, tienes que poner la cara, tienes que... Claro, yo le llamo a eso humillación, que es distinto. Eso Sí. es humillación. Nosotros nos gusta humillar, bueno, nosotros digo así como Como hablando pastor, muy... como Sí, pastores que somos, nos digamos. gusta, nos gusta humillar a la gente. O sea, yo he encontrado gente que me han dicho, sí, lo que pasa es que
dejé embarazada a mi novia y entonces me hicieron pasar al frente, nos hicieron pasar al frente, hablaron de nosotros y de lo que la Biblia decía al respecto, luego nosotros tuvimos que decir esto, lo otro, pedir perdón, hacer un montón de cosas, o sea, un acto vejatorio y luego aguantarse las miradas de las personas. Tú comparas eso con el Evangelio de Jesús y tú dices, ¿en qué momento se nos perdió la brújula? ¿En qué momento nos extraviamos? ¿En qué momento pasamos a ser una institución moralista y no un organismo que sigue restaurando, rescatando, amando, abrazando?